Vamos a continuar ahora explicando un poquito más en detalle cada uno de los elementos que conforman el parénquima renal. Y con respecto, por ejemplo, a la nefrona, el elemento central de la nefrona es el glomérulo renal. Entonces, ¿cómo está formado el glomérulo renal? Vemos en este gráfico que tenemos la arteriola aferente, que es donde ingresa el plasma o la sangre que va a ser filtrado. Y apenas entramos en la arteria aferente, vemos que hay unos elementos que componen algo que se llama el aparato justaglomerular, formado por la mácula densa, que forma parte del túbulo contorneado distal, y las células justaglomerulares. Las funciones del aparato justaglomerular la veremos en las próximas filminas. Aquí vemos la arteriola eferente, que es por donde va a salir la sangre que ha pasado por el proceso de filtración dentro del glomérulo. Luego tenemos, como vemos aquí, los capilares glomerulares, que van a ser los responsables del filtrado. Vemos también que los capilares glomerulares se encuentran ubicados dentro de la llamada cápsula de Bowman, que es donde va a, a surgir el producto de la filtración. Es decir, tanto los líquidos, o sea, el agua, perdón, como los solutos que atraviesen la barrera de filtrado glomerular van a ingresar en la cápsula de Bowman y van a salir por el túbulo contorneado proximal. Vemos ahora una fotografía de microscopía histológica del glomérulo renal, que es lo que veíamos en la diapositiva anterior. En este corte histológico podemos reconocer algunas estructuras evidentes, por ejemplo la cápsula de Bowman con una capa parietal y una capa visceral. Podemos reconocer, por ejemplo, las células de la mácula densa, las células justaglomerulares. Podemos ver acá, por ejemplo, la arteriola eferente y aquí mucho más pequeña la arteriola eh, aferente. ¿Por qué esta diferencia de tamaños? Porque como vamos a ver en las próximas clases, una forma de regular el filtrado glomerular es a través de la vasoconstricción y vasodilatación de las arteriolas aferentes y eferentes. En este caso, probablemente la arteriola eferente esté dilatada, quizás la arteriola aferente está con vasoconstricción, entonces la vemos más pequeña. Aquí podemos ver el resto de elementos que forman la cápsula, el glomérulo renal dentro de la cápsula de Bowman. ¿Qué elementos vamos a encontrar? Los capilares glomerulares, por ejemplo, con sus diferentes características. Decíamos en la filmina anterior que los capilares glomerulares tenían diferentes características. Claramente a partir de ahora vamos a detallar esas características, ya que son los responsables del filtrado glomerular. Eh, ¿De qué manera se produce ese filtrado glomerular? Gracias a que estos capilares tienen varios elementos que permiten que se realice el filtrado adecuado tanto de agua como de solutos, y que no pase por esa filtración determinadas sustancias que no deben filtrarse, como por ejemplo las proteínas. Entonces, estos capilares glomerulares tienen básicamente, están formados por tres elementos: un endotelio del capilar, una membrana basal y los podocitos con sus pedicelos.
En las próximas filminas vamos a profundizar. Aquí tenemos una fotografía de microscopio electrónico donde podemos ver el podocito con los pedicelos rodeando el endotelio vascular. Aquí vemos un gráfico a ver si se puede entender un poquito mejor cómo está formada esta membrana de filtración glomerular. Vemos hacia la luz del vaso el endopelio fenestrado con las fenestras o orificios por los cuales puede pasar las sustancias y el agua que debe ser filtrada, la lámina basal y luego los pedicelos, que son como un cepillo, como pequeños dedos, porque la palabra pedicelo viene de dedos del pie y el podocito lo mismo, es la célula especializada que tiene como este, estas prolongaciones que dejan espacios entre sí para que a través de ellas puedan filtrar sustancias, solutos y agua de acuerdo a los requerimientos del sistema. Aquí vemos otra imagen de microscopía electrónica de la barrera de filtración glomerular, donde podemos evidenciar varios de los aspectos que veníamos diciendo. Por ejemplo, aquí tenemos la luz del capilar fenestrado entre las células endoteliales. ¿Ven? El número 2 son células endoteliales que están separadas para permitir el pasaje de sustancias. Después tenemos aquí la membrana basal glomerular, las ranuras de filtración a través de las cuales van a pasar el agua y los solutos. Aquí tenemos el podocito y estos serían los pedicelos. En blanco podemos ver el espacio de filtración que va a llevar el líquido filtrado hacia el interior de la cápsula de Bowman y hacia el túbulo contorneado proximal. Habíamos nombrado antes el aparato justaglomerular, así que ahora vamos a entrar en detalle en esta parte del glomérulo renal tan importante para el funcionamiento del riñón. El complejo justaglomerular consta de las células de la mácula densa en la porción inicial del túbulo distal, lo vemos aquí abajo, ¿verdad? Y las células justaglomerulares, aquí un poquitito en marrón, eh, que se encuentran en las paredes de las arteriolas aferentes y en parte un poquito también en las eferentes. La mácula densa es un grupo especializado que entra en estrecho contacto con las arteriolas aferente y eferente. Y su finalidad es censar la disminución en la concentración de cloruro de sodio en el túbulo contorneado distal, permitiendo la regulación del filtrado de acuerdo a los requerimientos homeostáticos. Cuando se filtra, por ejemplo, demasiado líquido de la sangre a través del glomérulo hacia el sistema tubular, las señales de realimentación de la mácula densa van a generar constricción de la arteriola aferente, reduciendo de esta manera el flujo sanguíneo renal y disminuyendo también la filtración glomerular. Decíamos que esta acción se va a producir cuando se reduzca la concentración de cloruro de sodio. Esto también va a generar que las células justaglomerulares produzcan o liberen renina. De esta manera, esto va a estimular la formación de angiotensina 1, su transformación en angiotensina 2 y finalmente el efecto de la angiotensina 2 va a ser la contracción de las arteriolas eferentes, aumentando la presión hidrostática dentro de la cápsula de Bowman o del glomérulo y permitiendo de esta manera la normalización del filtrado glomerular.
Bien, habíamos explicado en unas filminas anteriores que el elemento central de las nefronas era el glomérulo renal, pero también habíamos dicho que la nefrona estaba compuesta por el resto de túbulos renales, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos túbulos y qué características tienen? Bien, cuando se produce el filtrado dentro del glomérulo, la orina o el producto del filtrado, porque todavía no es orina, ya que tiene que pasar por el resto de la nefrona, y a lo largo de la nefrona vamos a ver que se van a producir muchos cambios de reabsorción de sustancias, de secreción de agua y solutos, etcétera. Entonces, decíamos, el producto de la filtración realizada en el glomérulo se continúa en el túbulo contorneado proximal. Luego del túbulo contorneado proximal tenemos eh, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y finalmente el túbulo colector que va a desembocar finalmente en la pelvis renal para la eliminación de la orina. En las próximas filminas vamos a ver el detalle de cada uno de estos túbulos. Muy bien, en esta filmina podemos observar un poquito a grosso modo los distintos cortes histológicos de las distintas partes de la nefrona. Ahora vamos a ir una por una, pero por ejemplo acá podemos comparar un corte de las células que forman el endotelio del túbulo contorneado proximal. Vemos que tienen una luz pequeña y que tienen células cúbicas con ribete de cepillo. En cambio, si observamos esta otra, vemos la gran diferencia, ya que esta es un corte del asa delgada de Henle. Son células epiteliales, la luz es mucho más amplia y no tiene ribete en cepillo, ya que no se produce en el asa delgada de Henle gran reabsorción de sustancias. Veremos ahora entonces las características histológicas de las células que conforman los túbulos renales. Empezamos entonces con el túbulo contorneado proximal. Vamos a encontrar gran cantidad de estas células en los cortes histológicos de la corteza renal próximos al glomérulo. Como es una región de los túbulos renales donde se produce gran absorción de sustancias, vamos a ver que estos túbulos están formados por células cúbicas con mucho ribete en cepillo. El ribete en cepillo, como ustedes imaginarán, permite tener mayor contacto con la luz, con las sustancias y permite entonces mejorar la absorción. El diámetro luminal de estos túbulos va a ser pequeño eh, y también podemos decir que tiene gran cantidad de mitocondrias para posibilitar el transporte pasivo y activo. Por otro lado, el túbulo contorneado distal también lo encontramos en la corteza renal, pero más distal de los glomérulos. Aparte de reabsorber sustancias, también produce mucha excreción de sustancias. Eh, por este motivo, digamos, vamos a ver que no tienen tanto ribete en cepillo, tienen un mayor diámetro luminal, estos túbulos, y mayor cantidad de núcleos. Eh, Recordemos que el túbulo contorneado distal también vamos a encontrar en la primera porción las células de la mácula densa, mientras que la segunda porción de la célula del tubo contorneado distal va a tener una composición muy similar al túbulo colector. Bien, continuando con las células tubulares, vemos acá en primer lugar un corte histológico del asa de Henle.
Como vemos, son células epiteliales planas donde no hay gran cantidad de mitocondrias, ya que el ACGen no tiene gran actividad de intercambio de sustancias, eh, y sí en cambio es permeable al agua. Por eso tiene, digamos, menor diámetro, aunque una gran luz. Por otro lado, las células tubulares las encontramos mucho en la región cortical y medular. Tienen mucha actividad relacionada con la hormona antidiurética, y son, digamos, túbulos de gran diámetro. Las células son grandes, más visibles y están formadas por diferentes tipos de células. Tenemos las células principales, que es donde actúa la hormona antidiurética para la reabsorción de agua y para la concentración de la orina. Y después tenemos las células intercaladas tipo A y tipo B, que participan en una importante función, que es la de la regulación del estado ácido-base mediante la absorción o excreción de hidrógenos o bicarbonato. Bien, aquí tenemos un resumen de los cortes histológicos de los que veníamos hablando. Acá tenemos una nefrona cortical, una nefrona yuxtamedular y las distintas imágenes microscópicas. Estos de microscopio óptico y estos de microscopio electrónico, que nos permiten ver en detalle el interior de cada una de las células. Y acá tenemos una fotografía de microscopía óptica que nos permite ver en una misma imagen distintos sectores tubulares para poder entender mejor la diferencia entre ellos. Eh, Acá podemos ver claramente que estos son cortes de tubos de conductos colectores o tubo colector, porque vemos que tiene una luz muy amplia, un gran diámetro y células cúbicas. En cambio acá, por ejemplo, podemos ver que son sectores del asa de Henle, porque tenemos células planas, diámetro pequeño, aunque con bastante luz en su interior. Continuamos ahora, entonces dejamos de lado el riñón y continuamos ahora con las vías urinarias. Aquí tenemos una imagen de una cistouretrografía, que es una radiografía con líquido de contraste colocado a través de una sonda vesical, que nos permite identificar las vías urinarias. Vemos claramente los uréteres, un uréter, el otro uréter. Aquí tenemos el cáliz renal, aquí tenemos el otro cáliz renal y después tenemos un cáliz mayor, otro cáliz mayor y los cálices menores. Aquí en el dibujo podemos verlo más claramente. El cáliz renal, un cáliz mayor y cálices menores. Lo mismo acá. Pelvis renal, un cáliz mayor y aquí cálices menores. Muy bien, veíamos recién que la orina que se junta digamos, en la pelvis renal se continúa hacia la vejiga a través de los uréteres. Los uréteres son conductos muy delgados, de alrededor de 5 milímetros de diámetro y de hasta 30 centímetros de largo. No es parejo en su extensión, sino que tiene varios estrechamientos en el origen al cruzar los vasos ilíacos y cuando ingresa en la pared de la vejiga. Y está formado en forma histológica por tres capas principales, que son la mucosa luminal, una capa de músculo liso y la capa adventicia más externa. Y está vascularizada, como habíamos visto cuando vimos la irrigación del riñón, por la arteria renal y también por la arteria testicular u ovárica, según sea hombre o mujer.
Con respecto a sus relaciones anatómicas, los uréteres comienzan, como vemos aquí, en la pelvis renal. La primera porción es lumbar y se relaciona con el músculo psoas. La segunda porción es cercana a la arteria ilíaca común. La tercera porción pélvica desciende hacia medial y posterior. En el caso de la mujer se relaciona con la arteria uterina y la vagina, y en el caso del varón con el conducto deferente y la vesícula seminal. Y luego la cuarta porción entra dentro de la pared muscular de la vejiga para desembocar en la parte interna de la vejiga en el meato ureteral de la vejiga. Aquí vemos cómo los uréteres ingresan por el sector posterior de la vejiga, atraviesan la pared muscular y desembocan en el meato ureteral vesical. En esta diapositiva podemos ver los componentes musculares de la vejiga. Aquí vemos, por ejemplo, que hay un triángulo muscular formado por los meatos ureterales y el orificio de la uretra. Este triángulo se llama trígono vesical y tiene sensores que, cuando se estira y la vejiga está llena, envía señales al sistema nervioso para producir su vaciado. Otro de los músculos básicos fundamentales de la vejiga es el músculo detrusor, que también es músculo liso y que está inervado por el sistema nervioso parasimpático. El sistema parasimpático estimula el músculo detrusor para generar el proceso de micción. Por otro lado, tenemos el esfínter interno de la uretra, que interviene también en los procesos de micción. En esta filmina podemos ver las diferencias entre las vías urinarias masculinas y femeninas. En el caso de la mujer, bueno, acá tenemos la vejiga con el trígono vesical, el músculo detrusor, los meatos ureterales, y vemos recién que nombrábamos el orificio uretral interno, la uretra, y el orificio uretral externo. En el caso del hombre también vemos la vejiga, con la diferencia de que debajo de la vejiga tenemos la próstata, por lo cual la uretra desde la vejiga va a atravesar la próstata para continuar hacia también el esfínter ureteral externo, y me olvidé de nombrar en la salida de la vejiga el esfínter uretral interno. Debido a las diferencias de los órganos reproductores masculinos y femeninos, es que vamos a tener también diferencias entre las características de la uretra masculina y femenina. Por ejemplo, en el caso de la mujer, como vemos en este corte anatómico, la uretra es mucho más corta, tiene entre 3 y 4 centímetros, paredes distensibles, eh, y obviamente esto genera algunos trastornos, como por ejemplo mayor frecuencia en las mujeres de infecciones urinarias, cosa que en el hombre no sucede, y en las mujeres es mucho más fácil de colocar, por ejemplo, una sonda vesical por digamos, la pequeña longitud total de la uretra. Bueno, acá vemos, por ejemplo, en este gráfico superior la diferencia de longitud entre la uretra masculina y femenina.
Por ese motivo es que para su estudio y descripción, la uretra masculina se divide en varias porciones. Tenemos a la salida de la vejiga la uretra preprostática, luego inmediatamente la uretra prostática, luego la porción membranosa, que es una porción corta de unos 2 centímetros que atraviesa la musculatura del suelo de la pelvis y que contiene al esfínter uretral externo. Este esfínter, igual que en el caso de la mujer, es un músculo estriado que controla voluntariamente la micción. Esta uretra membranosa, en el caso del hombre, es la porción más estrecha de la, de la uretra. Y finalmente, a lo largo del pene, tenemos la porción llamada uretra esponjosa, ya que pasa a través del cuerpo esponjoso del pene hacia el extremo final. En relación a la inervación de la vejiga, podemos decir que la inervación principal se relaciona con el llamado plexo sacro, eh, los segmentos desde S2 a S4, que van a inervar tanto fibras sensitivas como motoras. Por ejemplo, las fibras sensitivas que llegan a las paredes de la vejiga y a la uretra posterior van a detectar la distensión de las paredes de la uretra o de la vejiga, enviando señales, por ejemplo, de vejiga llena para iniciar el proceso de micción. Por otro lado, la inervación del esfínter externo es es músculo esquelético a través de fibras motoras del sistema voluntario. Por lo tanto, el proceso de la micción va a tener una acción involuntaria de estimulación, pero lo que va a definir o no si la micción se realiza en condiciones fisiológicas siempre va a ser una decisión voluntaria de la persona. También hay fibras simpáticas relacionadas con el segmento L2 que en realidad van a tener actividad sobre los vasos sanguíneos de la vejiga, pero no tanto, no van a producir efectos relacionados con la contracción muscular. Y después hay fibras nerviosas sensitivas que se relacionan tanto con la sensación de plenitud, pero muchas veces en el caso de que de que la distensión sea excesiva y no se produzca la micción, también van a generar sensaciones de dolor. Bien, entonces para ir terminando, sabemos que el sistema renal cumple con todas estas funciones y para cumplir con todas estas funciones tiene los órganos componentes del sistema urinario y las características histofuncionales que hemos venido analizando a lo largo de todas las filminas. Entonces, sabemos cuáles son las funciones del sistema renal y sabemos cuáles son los órganos y los tipos celulares que componen estos órganos para cumplir estas funciones. Ahora, ¿de qué manera se llevan a cabo fisiológicamente estas funciones? Veremos en la filmina siguiente. Bien, aquí lo tienen. Estas son las características generales de la nefrona como unidad funcional del riñón que todavía tenemos que aprender en las próximas clases para terminar de comprender de qué manera el riñón cumple con todas las funciones críticas y básicas para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Así que no se asusten, no se preocupen, simplemente repasen bien esta clase, cada una de las características del riñón y de la nefrona, de la inervación
y de la irrigación de los riñones para poder comprender en las próximas clases de qué manera todo esto se pone y trabaja en armonía para mantener nuestro cuerpo con buena salud. Nos vemos en las próximas clases donde profundizaremos todos estos temas para que se comprenda de la mejor manera posible esta maravillosa fisiología renal que comenzamos a ver el día de hoy. Estudien mucho, mucha suerte y estamos a disposición para todo lo que necesiten.